¿Te pusiste alguna vez a pensar cuál fue el contexto de crianza de tus padres y abuelos? ¿Cuáles fueron sus necesidades? ¿Cuáles fueron sus dolores? ¿Te pusiste alguna vez a pensar cuál fue el contexto de embarazo de tu mamá? ¿Cuáles fueron las necesidades y la situación en la cual te concibieron? ¿Qué es un trauma transgeneracional? El trauma transgeneracional es un impacto, una transferencia donde el dolor emocional, físico o social sufrido por una persona en un momento dado se transmite a las nuevas generaciones de formas que van mucho más allá del simple comportamiento aprendido. Hablamos sobre todo de epigenética y sobre cómo la influencia del ambiente puede cambiar la expresión de determinados genes. Mi nombre es César Covi, soy psicólogo social y esto es Psicología Social para la Vida Cotidiana. El tema no es nuevo, de hecho, el trauma transgeneracional o intergeneracional tiene su origen de estudio en esas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue allí cuando diversos estudios pudieron comprobar cómo las generaciones siguientes a los supervivientes del Holocausto mostraban determinadas conductas como pesadillas, problemas afectivos y de comportamiento, en donde quedaba en evidencia que el trauma original del abuelo seguía contenido de muy diversos modos en los nietos. Según Humberto Eco, la mente se desarrolla como el cuerpo a través del crecimiento interno, la influencia del medio ambiente y la educación. Su desarrollo puede ser inhibido por la enfermedad física o por un trauma. Podríamos decir que los traumas transgeneracionales pueden determinarse por el estilo de crianza y el patrón educativo, por el peso del recuerdo y esa narrativa consciente o inconsciente que envuelve a toda dinámica familiar, donde el pasado continúa haciéndose presente de diferentes modos. Sin embargo, es algo que va más allá y que puede llegar incluso a niveles genéticos. Por ejemplo, pensemos qué efecto puede asociarse al hecho de haber sufrido desnutrición. Pensemos también en el impacto genético que puede ocasionar el miedo y el sufrimiento expresado en esos niveles de cortisol elevados que durante años llevan causando estragos en un organismo. Reflexionemos también en esos traumas, a veces no canalizados, no desahogados y traducidos casi siempre en estrés postraumático y en depresiones crónicas. Las generaciones posteriores a esa persona que ha sufrido el trauma original no van a desarrollar de forma obligatoria esos mismos trastornos, pero sí van a ser mucho más vulnerables y propensos que otras personas, por ejemplo, a la ansiedad, al estrés y a la depresión. Vamos a ver un ejemplo en detalle. Andrea sufrió abusos sexuales por parte de un familiar durante una buena parte de su infancia y adolescencia. Creció en un entorno desestructurado donde también su madre fue maltratada en su niñez. Una vez que pudo salir de ese escenario, cumplida la mayoría de edad, se negó a recibir apoyo psicológico para hacer frente a ese trauma. Solo quería olvidar, pasar la página lo antes posible. La huella, la herida, sigue latente en ella de muy diversos modos. Ansiedad, trastornos alimentarios, baja autoestima, hipervigilancia, depresión, insomnio. Y a ello se le añade un sistema inmunitario frágil, con bajas defensas, que hacen de ella una persona con propensión a las infecciones, a las gripes, a las alergias. Andrea tiene ahora un niño de 7 años. En su razón de ser es lo más importante, y todo su mundo. Ha encontrado la estabilidad y la fortaleza, además de un motivo para cuidarse mucho más a sí misma. Sin embargo, se está dando cuenta de que educar a ese niño es cada vez más complicado. Duerme mal, tiene problemas de atención, muchas rabietas y comportamientos desafiantes. Cuando la llaman desde el colegio, Andrea tiene la sensación de que ponen en tela de juicio su papel como madre, hasta el punto de que tiene la clara sensación de que está haciendo algo mal. ¿Cómo afecta el trauma no afrontado y su impacto en la genética? Lo último que debería hacer nuestra protagonista es dudar precisamente de ella misma como madre. Peter Lowenberg, psicohistoriador y profesor de la Universidad de California,
Es uno de los mayores expertos en el estudio de los traumas transgeneracionales y es él quien nos explica que los duelos y hechos traumáticos no afrontados impactan en las siguientes generaciones de modos muy diferentes. Un duelo no afrontado o un trauma no gestionado conforma una especie de cortocircuito neuronal. Ese impacto llega hasta nuestro ADN, alterándolo de forma que nuestros descendientes quedan atrapados, sin saberlo, en una especie de solidaridad colectiva e inconsciente con ese trauma original. ¿Qué relación hay ahora entre la epigenética y el trauma transgeneracional? A todos nos enseñaron en el colegio que recibimos los genes de nuestra madre y de nuestro padre, y que ese material genético define nuestros rasgos físicos, la inteligencia, en ocasiones, e incluso la tendencia a heredar determinadas enfermedades. Sin embargo, asumir que los traumas, como tal, también se describen en los cromosomas de una misma línea familiar, es sin duda algo que cuesta bastante de creer. La epigenética dio un salto cualitativo desde la genética más ortodoxa para explicarnos varios fenómenos. La primera es que nuestro estilo de vida, el medio en el que vivimos, nuestra dieta e incluso determinados hechos traumáticos pueden generar cambios genéticos en nuestra descendencia. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que se cría en un contexto de pobreza extrema a un niño que se cría en un contexto de clase media o alta y bajo determinadas comodidades alrededor. Diversos científicos del Hospital de Monte Sinai ya demostraron en su momento que los efectos del estrés postraumático de los supervivientes del Holocausto activaron a ese epigenoma capaz de alterar la expresión genética de la persona. Esa huella traumática pasó de muy diversas formas a las generaciones siguientes. No obstante, el trauma transgeneracional no significa ni mucho menos que ese hecho doloroso experimentado por nuestros padres o abuelos nos vayan a determinar al 100%. Lo que existe es una probabilidad más elevada de sufrir depresión, ansiedad, trastorno del sueño, problemas emocionales, hiperactividad, etc. ¿Transitaste alguna vez por estados emocionales que no terminás de entender por qué te sentís así? ¿O no tuviste alguna vez miedos que no se coinciden con tus necesidades, pero que sí estuvieron presentes en los responsables de tu crianza? Para seguir con el caso de nuestro ejemplo, algo que debería procurar Andrea es encontrar primero los mecanismos y estrategias adecuadas para lidiar con su pasado y superar ese trauma. La fortaleza que obtenga de ese proceso le va a permitir dar lo mejor de sí misma para consigo misma y para con su hijo, para atender sus necesidades propias y evitar así transferirle sus traumas no resueltos. ¿Qué cosas no resueltas crees que estás heredando de tu clan familiar? Y si sos madre o padre, ¿qué cosas no querés transferirles a tus hijos que a vos no te gustaron vivirlas? Si te gustó este post, te invito a compartirlo. También te invito a suscribirte a mi canal y a dejarme tu like. Nos vemos.